La salud mental consiste en el bienestar emocional, psíquico y social. Y no lo digo yo, es la definición oficial que da la OMS. Sí, sé que así puede ser un poquito confusa. Por eso concreto que el bienestar emocional consiste en un equilibrio en nuestra ansiedad, la psíquica en una correcta percepción y racionalización de nuestra realidad y la social como la capacidad de tener relaciones sanas y satisfactorias, independientemente de que sean muchas o pocas. Si alguno de estos pilares se desequilibra, empezaremos a tener problemas que en el caso de perdurar, derivarán en una enfermedad o trastorno mental. Y entendamos el trastorno mental como una alteración de nuestras emociones, condiciones o del comportamiento que denigra uno o varios procesos psicológicos básicos, como puede ser el lenguaje, el pensamiento, la memoria, etc., dificultando así nuestra adaptación al entorno, creando, claro está, mucho malestar subjetivo. Cuando hablamos de estos temas de psicopatología, es imposible no sentirse identificado o identificada con cualquier síntoma. Todos hemos pasado malos ratos, hemos sentido ansiedad, hemos creído oír o ver cosas que en realidad nunca estuvieron ahí. También hemos tenido momentos muy tristes, pero la pista de que estamos teniendo serios problemas está en la duración de esas sensaciones, la intensidad del malestar y el daño que nos podemos hacer a nosotros mismos o a otras personas. Ejemplos claros. No es lo mismo reaccionar a un problema así que así. Estar con esta cara solo un ratito en el día de manera esporádica no es lo mismo que estar así muchas horas al día durante muchos meses. Sabiendo entonces esto, ¿qué determina una enfermedad? Seguro que hay ciertas causas que cuando se dan irremediablemente tendremos esa enfermedad, independientemente de quiénes seamos. No es tan sencillo. Pensar en lo anterior se denomina determinismo y no es suficiente para explicar una enfermedad mental. Desbanquemos estos mitos. Cuando hablamos de determinismo biológico, estamos hablando que nuestra conducta y nuestra salud están determinadas biológicamente. Es decir, todo ya está escrito en nuestros genes, y queramos o no, si tenemos escrito que sufriremos alguna enfermedad, esta la tendremos sí o sí. Esto no es del todo así. Siempre hay enfermedades congénitas y otros problemas del desarrollo que están relacionados con los genes, por ejemplo, el síndrome de Down. Pero esto no es siempre así. Por ejemplo, la esquizofrenia tiene una alta causalidad genética, pero no todos los que tienen esa configuración genética sufrirán esquizofrenia. Sí, solamente los hacen un poco más proclive a padecerla. Si se dan además unas condiciones ambientales que las capaciten, entonces esta persona tendrá muchas más posibilidades de padecerla. Pero fijaos que aún así no es seguro del todo que la vaya a sufrir. En cambio, el determinismo social explica que somos producto exclusivo de nuestra sociedad. Nuestra salud o enfermedad mental depende exclusivamente de los premios y castigos, la educación y nuestros grupos sociales de referencia. Tampoco es así. Por ejemplo, muchos supervivientes de los campos de concentración nazi sufrieron graves problemas psicológicos durante el cautiverio y siguieron sufriendo mucho después de ser liberados y algunos incluso a lo largo de toda su vida. Sin embargo, no todos estuvieron así, a pesar de que vivieron las mismas circunstancias. ¿Por qué unos enfermaron y otros no, a pesar de estar en el mismo ambiente? Porque siempre hay otros factores que intervienen más allá del propio ambiente social. Eliminando los determinismos, ¿cuáles son las principales causas de enfermedades mentales entonces? Causas biológicas. La alteración de la propia química del cerebro provoca que se desequilibren ciertos procesos mentales, provocando así una enfermedad mental. Causas físicas, como infecciones o accidentes que terminen dañando el cerebro. Psicológicas o causadas por nuestro propio comportamiento o nuestra forma de interpretar la realidad. Ambientales. Ciertas condiciones de vida, como en qué lugar vivimos o qué circunstancias nos toca vivir eventualmente. La alimentación, sobre todo de cara a un correcto desarrollo cerebral de los bebés. No es que ciertos alimentos te induzcan a padecer enfermedades mentales. Y los genes. Esta causalidad se da sobre todo si vemos un árbol genealógico y observamos que muchos miembros de la familia en diferentes generaciones han sufrido esa enfermedad. Una combinación de estas diferentes causas será lo que desencadene un trastorno mental. Más allá de las causas, también existe una serie de circunstancias que nos pueden hacer más proclives de padecer algún tipo de problema mental si tenemos la mala suerte de vivirlas. Según la ONG Experian Health Guides, estas circunstancias son las siguientes. Presiones de la vida diaria, o también llamada fastidios cotidianos. Son cosas que nos alteran en el día a día, pero que por separado no constituyen una amenaza,
hasta que este fastidio perdura en el tiempo. Nadie enferma por estar un rato en un atasco, por tener una bronca o porque el vecino haga mucho ruido, pero júntalo todo durante mucho tiempo y ya verás cómo sí. La pérdida y la muerte. De las experiencias más duras que vamos a experimentar en la vida, una de ellas es sin duda la pérdida de un ser querido. Aunque también podemos perder otras cosas que nos pueden afectar igualmente, como un trabajo o una pareja. Una pérdida no implica una enfermedad, pero sí es un desencadenante muy común. Los traumas. Vivencias que nos generan mucha ansiedad e indefensión cada vez que los recordamos. Es tradicional asociar ciertas patologías mentales a traumas de la infancia, aunque el trauma no tiene por qué ser siempre de nuestro pasado. Podemos sufrirlo también en el presente. Problemas físicos, aunque ya hemos hablado de ello, y cambios en la vida de la comunidad. Es decir, familias que se rompen, necesidad de migración, cambio en las condiciones económicas y políticas de un país, situaciones en las que no tenemos mucho control, pero por cúmulos de circunstancias nos puede llevar al límite y hacernos más vulnerables de padecer una enfermedad. Vuelvo a repetir, podemos sentirnos identificados con estas circunstancias o con síntomas concretos, pero el hecho de haberlas vivido no significa que obligatoriamente estemos padeciendo algo. Recuerdo, una sola causa no provoca una enfermedad, y un solo síntoma en un momento muy concreto y sin continuidad tampoco lo provoca. Si tenéis algún tipo de sospecha, no dudéis en acudir a un profesional. Comenta qué opinas sobre este tema y si te ha gustado el vídeo, pues compártelo con todos tus amigos. Sígueme en mis redes sociales, suscríbete y dale al botón de la campanita si quieres ser el primero en saber cuándo subo nuevo material. Si quieres saber un poquito más sobre primeros auxilios psicológicos, no te pierdas el vídeo recomendado de esta semana. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.